Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Hoy es el día número 10 de este plan temático de la lectura de la Biblia en un año. El día de hoy tenemos un mensaje bastante interesante y especial que ha sido, de gran ánimo a nuestros corazones. Así que, como es costumbre, cedo lugar para que iniciemos con una oración. Claro que sí, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo y les invito, si les es posible, cerrar sus ojos y unirse en oración con nosotros. Amoroso Padre y buen Dios, te damos gracias en este momento por la bendición que nos das de poder tener, Señor, el estudio bíblico de tu palabra. Bendice a los que escuchan, bendice a los que leen con nosotros y nosotros estamos también en tus manos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y vamos a iniciar con el versículo clave de la palabra de Dios que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a continuar ahora con la lectura del Génesis. Así es, cosas hechas nuevas. Y déjenme decirles que también aplica a las que parecen imposibles. Demos lectura a Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, pues te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho.
Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa. El siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Un claro ejemplo de cómo se tiene una obediencia, pues yo creo que completa, ¿no? Una sentencia bastante dura, ¿no? Así nada más por una promesa de, oye, te voy a bendecir y vas a tener una descendencia grande, pero tienes que hacer esto. Yo creo que si a día de hoy se nos apareciera un ángel, Dios o incluso un pastor, ¿no? Diciendo, te tengo una palabra, tienes que llevar a cabo pues por decirlo así como sacrificio, como que la pensaríamos, ¿no? Entonces, complejo. Pero vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a continuar con Lucas capítulo 10, versículo 1. Muy interesante, ¿verdad? Porque lo que podemos aprender del pasaje anterior, pues no precisamente ahora debemos ser circuncidados o los varones, sino ahora habla del corazón, ¿verdad? Ya lo veremos más adelante. Pero en Lucas capítulo 10, versículo 1, vemos lo que dice la Escritura. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué interesante este pasaje. Hay algo muy importante que yo encuentro, y es que en aquellos tiempos podemos pensar que solo se limitó el Señor a preparar 12, pero aquí encontramos otro número, 70, los 70. Habla de un número más amplio, pero la enseñanza central que podemos ver aquí es que, pues, ellos podrían ver que los espíritus se podrían sujetar. Sin embargo,
algo más importante les resaltó el Señor Jesús, que lo que hicieran, a lo mejor no se jactaran de ellos, sino que tuvieran la certeza, la seguridad de que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. Yo creo que cada día estamos aprendiendo cosas y tal vez algunos ya las conozcan y tal vez para otros sean cosas nuevas, pero qué poderosa es la palabra de Dios. Y ahora vamos al Salmo número 10. Es una plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto. ¿Por qué miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano? A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Qué interesante este capítulo del libro de los Salmos, cómo el ser humano, dentro de su desesperación, pues está pidiendo justicia que como hoy en día la enfrentamos, que hay delincuencia, matan a niños, matan a mujeres, y muchas veces pensamos que Dios no está atento a esas cosas, pero la justicia de Dios siempre va a venir y siempre se va a cumplir. Entonces, pues pidamos siempre a Dios que Dios nos proteja y nos guarde y esté con nosotros, pero claro también que toda esta protección de Dios va a venir siempre con la obediencia y el amor a Dios. Estamos analizando que tanto en Abraham como aquí el salmista lo expresa, hay ocasiones que la reacción del ser humano es natural, de desesperación, de impotencia, decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando a mí? O es imposible que Dios obre en mi vida. E incluso vemos que todo esto es como una constante que están teniendo varios personajes de los cuales hemos aprendido. Y aquí el punto de alerta no es el que tengamos esos pensamientos, sino es que los creamos fielmente. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, ay, es que no voy a poder salir adelante, o ay, ¿por qué parece que Dios se esconde, ¿no? Cuando estamos así, pues estamos pasando un momento difícil, como lo dice aquí el salmista en el versículo 1. Dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? En ocasiones nuestra mente nada más ve el problema, nada más ve la situación. Y cuando apenas algo nos sale mal,
luego como que reaccionamos y decimos, es que Dios no me quiere, es que Dios ya me abandonó, es que me está castigando a mí, es que yo porque soy cristiano me pasan estas cosas malas. Y no debemos de tener esa mentalidad. La mentalidad que debemos de tener es que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la tierra, en tu día a día, en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, vas a tener problemas. Pero tranquilo, mantente firme, que yo te daré la victoria sobre esos problemas. Sí, muchas veces pensamos como seres humanos, ¿no? Podemos tener el ejemplo de lo que te comentaba hace un momento acerca de Abraham. Cuando Dios tiene la comunicación con él y dice, no, es que no es Ismael. O sea, tú vas a tener un hijo con Sara y se va a llamar Isaac, pero cuando Dios le está dando el mensaje, él se ríe, dice que se agacha y se ríe y él piensa dentro de sí, "Ya, de 100 años, yo voy a tener un hijo, eso es imposible y eso es natural. Muchas veces vemos nuestra capacidad humana y nos quedamos ahí, pero debemos de reaccionar como cristianos y decir, no, pero es que Dios está conmigo. O sea, Dios no es un ser humano para que lleguemos al nivel del ser humano. Dios es algo superior que va a hacer cosas grandes en nosotros y eso es precisamente lo que debemos de entender. Y algo que también me hace entender en este pasaje desde el primero de Salmos, es que vemos a ese Abraham humano, porque a veces nos limitamos a decir, es que todo lo que está en la Biblia o Dios pide Sí, ¿no? cosas Mencionando, divinas. es el padre de la fe. Ajá, y exactamente, Abraham, un ser humano con esas debilidades, con esas dudas, con esa incertidumbre, pero también después, posteriormente, es reconocido ese Abraham como el padre de la fe. Ahí se movió y fue el inicio de la fe. No, y podemos ver también cómo inmediatamente la obediencia, ¿no? O sea, vas a circuncidar y yo creo que eso es algo duro, difícil. Si uno con una herida leve se siente mal, ahora dice, y no solamente él, sino dice que a sus siervos y todos los que estaban con él, entonces pues vemos la parte humana, pero también dentro de la parte humana estamos viendo la obediencia de Abraham ahí, ¿verdad? Entonces me gustaría que el día de hoy se fueran con este pensamiento de que hay grandes hombres y mujeres de la fe en la Biblia, pero no son diferentes a nosotros. Igual fueron humanos, igual pasaron pruebas, luchas, pero crecieron durante esos momentos difíciles. Entonces, tú no digas, está la vara muy alta, es que yo jamás voy a ser como el padre de la fe, como Abraham, como David, como Elías, o incluso, ¿no? Como mi pastor, como tal líder, como tal persona que predica, que alaba, sino no pongas esa vara tan alta, sino di, así como ellos enfrentaron retos y salieron adelante, Dios, fortaléceme a mí para yo seguir siendo moldeado, transformado y llegar a lo que tú quieres que yo sea. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en el episodio número 11. Seguimos pendientes y atentos a la lectura de la palabra de Dios y los invitamos, no se desanimen, adelante. Dios les bendiga, que tengan un excelente día y no olviden recordar lo que estudiamos el día de hoy. Mediten en ello. ¡Nos vemos! Nos vemos. Y nos escuchamos.